Hola chicos y chicas, ahora en este video vamos a ver cómo tienen que desarrollar la guía número 5. Si ya la tienen se habrán dado cuenta que es una guía de repaso de la guía 1, 2, 3 y 4, que tiene un objetivo específico por cada guía que hemos visto. Entonces, se supone que esto ustedes ya lo vieron y que podrían contestarlo sin recurrir a otros textos o a la guía anteriores. Pero como yo entiendo que no se van a acordar de todo, vamos como siempre a trabajar con este libro. El libro azul, que es el módulo 1, Construcción Histórica de la Sociedad. Entonces, acá dice clase 17, digamos, va a ser la clase número 17, pero van a haber varias actividades en esta misma clase. La primera actividad dice que tienen que observar este mapita y tienen que aquí señalar a qué teoría pertenece cada ruta. Recuerden que el ser humano, nuestra especie, que es el Homo sapiens, se originó en África. Y de ahí se fueron repartiendo al mundo. Entonces, la primera teoría indican que cruzaron por aquí, por este puente terrestre que es el estrecho de Bering, y llegaron a América del Norte. La otra teoría dicen que desde Australia, por aquí, por las islas del Océano Pacífico, llegaron a América del Sur. Y la otra teoría dice que desde Australia bajaron hasta la Antártica y después subieron por el sur de América del Sur, ya es decir, Argentina, Chile. Solo tienen que indicar a quién pertenece o cómo se llama la primera teoría, la segunda teoría y la tercera teoría. Esta información no está en el libro, pero sí está en la guía número 1. Entonces, aquí están las tres teorías y cada teoría indica la ruta que dice que dicen haber tomado los primeros habitantes de nuestro continente. La primera teoría, que es de Alex Hrdlicka, Paul Rivet, la segunda teoría, y la tercera es de Antonio Méndez Correa. Solamente tienen que indicar cuál es la teoría asiática, cuál es la teoría multiétnica y cuál es la teoría australiana. Volviendo a la guía número 5, vamos a pasar a la actividad 2. Esta actividad dice, observa con atención cada imagen e indica a qué etapa de la paleohistoria corresponde. Recuerden que habían 5 etapas de la paleohistoria americana, o si quieren llamarle prehistoria americana. Entonces, cada imagen pertenece a un periodo de esta historia. Paleoindio, arcaico, formativo, clásico, posclásico. Entonces, por ejemplo, esta imagen muestra unas pirámides y mucha gente, muchos habitantes. Ya las pirámides son estructuras complejas y hablan de una sociedad compleja. ¿En qué etapa de la paleohistoria americana tenían ya construcciones así bastante complejas? Esta de hecho es una construcción maya. Acá vemos a gente sembrando, trabajando la tierra. Por lo tanto, esto nos indica la agricultura. Aquí están cazando un mamut. Acá, si se fijan bien, y no la vayan a confundir con la imagen de arriba, hay personas trabajando la tierra también, ¿ya? Sembrando trigo, sacando trigo. Es decir, aquí hay agricultura. Pero también hay otras actividades. Acá hay personas cocinando, trabajando el metal, utilización del fuego, domesticación de animales, es decir, ganadería, pesca. Acá están haciendo cerámica,
en hornos. Entonces, miren, aquí también tienen textiles. Entonces, si bien hay agricultura en las dos, una sociedad es claramente más compleja porque tiene más actividades a las que ya ha llegado la humanidad. Y la última imagen muestra claramente dos culturas y se puede ver por la ropa que utilizan. Una cultura indígena y una cultura española. Y creo que esa la imagen es la más sencilla de identificar. O sea, que solo tienen que poner si es arcaico, paleoindio, clásico, posclásico. Actividad número 3. Yo sé que puede parecer un poco tedioso, sobre todo los que hicieron la guía número 2 en la parte de los pueblos originarios de Chile, y yo me di cuenta cuando lo revisé. Me demoré mucho en revisar esa parte. Pero acá, ¿qué tienen que hacer? Es más sencillo que lo anterior. De hecho, solo hay 3 criterios. Entonces dice que antes de la invasión, recordemos, antes de que llegaran los españoles y el resto de los países europeos a América, en nuestro continente y en nuestro territorio específicamente, habían muchas culturas y muchos pueblos. Y no todos tenían las mismas características. Algunas características eran iguales, pero la mayoría eran diferentes. Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? Según la guía 2, donde aparecían las características de cada pueblo originario, tienen que nombrar 5 pueblos que se ubicaban en el norte de Chile. Luego 5 pueblos que estaban en el centro, 5 pueblos que estaban en el sur. Estos pueblos se pueden repetir. Por ejemplo, el pueblo mapuche era de la zona centro y también de la zona sur. Entonces pueden poner acá mapuche y mapuche acá. Se puede repetir, no es exclusivo de una zona. Lo mismo con la economía. ¿Qué pueblos se dedicaban a la agricultura? Aquí, nuevamente, les puede aparecer un pueblo que ya mencionaron arriba, aquí, mapuche. 5 pueblos que son cazadores y 5 pueblos pescadores. 5 pueblos extintos y 5 pueblos que continúan vivos hasta el día de hoy, que tienen descendencia. Que continúan vivos, por ejemplo, Rapa Nui, lo que antes conocíamos como los pascuenses. Recuerden que ahora la isla de Pascua no se llama Isla de Pascua, se llama Rapa Nui. Y también sus habitantes. Continuamos con la actividad 4. En la guía número 2 había un texto y pocas personas respondieron correctamente. Yo entiendo que les costó un poco entender ese texto. Entonces puse otro texto que es parecido pero no es igual. Este es más sencillo. Entonces en este texto se muestran 2 puntos de vista del proceso en que llegaron los españoles a América. Los españoles y luego los europeos llegan a América, eso es un hecho. Pero sobre este mismo hecho hay diferentes interpretaciones, porque algunos dicen que fue descubrimiento, otros dicen que fue una invasión, otros dicen que fue un choque de mundos. Entonces, sobre ese mismo hecho hay diferentes interpretaciones. Lo importante es que ustedes conozcan esas interpretaciones y decidan por sí mismos o por sí mismas qué piensan. Sí, yo creo que fue un descubrimiento porque, y dan su argumento. O yo creo que fue una invasión porque, y dan su argumento. Dice, ¿qué significó para los europeos llegar a América? Acá dice claramente en negrita, desde el punto de vista de los europeos, este gran acontecimiento significó tanto. Y para los indígenas que la habitaban, esto no fue un descubrimiento, sino, ¿ya? Entonces acá le van a salir 2 puntos de vista. Entonces, ¿qué significó para los europeos? Y luego, ¿qué significó para los indígenas la llegada de los europeos a América? Ya, está bastante sencillo y ahí de hecho están en negrita donde comienzan los puntos de vista de cada cultura.
Y la C dice, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿Crees que fue un descubrimiento o una invasión? ¿Por qué? Ya tienen que elegir una de esas posturas y decir por qué. No me pueden decir fue un descubrimiento. Tienen que decir fue un descubrimiento porque tal cosa. Y esto es una opinión suya basado en lo que acaban de leer. En la actividad número 5, tratamos de resumir el periodo colonial. Si no se acuerdan, yo también le estoy poniendo las páginas ya del libro. Durante la colonia, cuando aún Chile era dependiente de España, no éramos independientes. ¿Qué sistema político utilizábamos? Monarquía, democracia, entonces tienen que poner ahí. Sí. Es una monarquía porque había un rey de España al que Chile respondía. Organización social. Durante la colonia, la sociedad se dividía en castas dependiendo del nacimiento y del color de piel de las personas. Entonces, primero estaban los españoles, luego los criollos, mestizos, indígenas, afrodescendientes, y todos tenían un lugar determinado en la sociedad. Por ejemplo, ustedes lo pueden poner más resumido, obviamente. La economía se basaba en la agricultura y en la hacienda. El sistema de encomienda se trataba de tener unos indígenas y obligarlos a trabajar. Ustedes obviamente ahí le ponen unas palabras más técnicas de lo que yo estoy diciendo. Herencia cultural. Heredamos, no sé, los porotos, las cazuelas, las empanadas, porque utilizamos productos americanos, pero con técnicas españolas. Eso, esto es un resumen solamente, que no se expandan tanto. Y por último, tienen que definir estos conceptos que aparecen a lo largo de las otras guías. Si ya entregaron las guías y no se acuerdan, recuerden que están en la página del colegio, las guías. Las pueden descargar ahí nuevamente. De todas formas, las imágenes las voy a poner en el Instagram, por si no pueden descargar la guía. La voy a poner en Instagram para que ahí las vean a color, porque en la guía que les entregan físicamente están en blanco y negro. Entonces, tienen que definir brevemente qué es una teoría, qué es la monarquía, la encomienda, qué fue la Guerra de Arauco, qué eran los parlamentos de la Guerra de Arauco y qué es el sincretismo. Todo esto no es nada nuevo, lo vimos en las guías pasadas. Así que eso, mucha suerte y mucho ánimo para resolver estas guías. Si se atrasan, chicos, si se atrasan, no importa tanto, la fecha de entrega es algo referencial. A mí lo que realmente me importa es que terminen la guía. ¿Por qué? Porque hay muchos estudiantes que entregaron 2 guías juntas. La primera súper bien y la segunda casi en blanco. Lamentablemente estamos subiendo al sistema las notas aunque sean rojas, ¿ya? Si ustedes entregan una guía en blanco, van a tener un 2. No sabemos si esas notas efectivamente se van a concretar a fin de año o si vamos a utilizar un sistema de letras, por ejemplo. ¿Ya? Pero de todos modos, si tienen puro rojo, van a tener insuficiente. Por lo tanto, aunque se demoren un poco más, terminen las guías. Y si tienen alguna pregunta, me mandan un correo o me escriben al Instagram de historia.sellalapintana. Eso. Adiós.